Hola, cordial saludo, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un ejercicio de medidas de tendencia central para datos agrupados. Listo, ya entonces vamos a trabajar a partir de estos datos. Vamos a poner que es la nota de una prueba escrita y entonces esta columna la vamos a llamar intervalo. ¿Cierto? El intervalo indica la nota obtenida en la prueba escrita. Y esta es la frecuencia, el número de estudiantes que obtuvieron esa nota. Lo vamos a llamar intervalo y esa marca de clase, que para nuestro caso lo estamos llamando X sub I, perdón, F sub I. Este es el F sub I, que es la cantidad de estudiantes que obtuvieron notas en cada uno de esos rangos. Y entonces ahora sí vamos a calcular la marca de clase, que es X sub I. ¿Cómo calculamos la marca de clase? ¿Qué operación se hace? ¿Qué operación? Sumando y dividiendo por 2 los límites de cada intervalo. ¿Cierto? Entonces, en este caso 0 más 1 dividen 2. Entonces aquí vamos a colocar 0.5, aquí 1.5, aquí cuánto, 2.5. Recuerden que no se tiene en cuenta el coma 1, 2,5 y así con nosotros dos. Eso es lo que llamamos marca de clase. Vamos a calcular el total de datos, el tamaño de la población, el número de estudiantes. Que en este caso, ¿cuánto es? 130. Bien, listo. Y vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. F sub I. Listo. Y ahí me van diciendo qué datos voy colocando. ¿Aquí cuánto coloco? 30, bien. 70, que es la suma del dato de encima con la otra frecuencia absoluta. Bien. 120, 120 y 130, que es la última frecuencia absoluta acumulada, coincide con el tamaño de la población o de la muestra. Y finalmente, XY, marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces voy leyendo los resultados. Multiplica este por este, ¿cierto? Entonces para el primero 15, para el siguiente 40 por 1.5, 60, el siguiente 75, el siguiente 20 por 3.5, 70, bien dice, 70 decíamos, y finalmente 45. Y si vamos a calcular esa sumatoria, ¿nos da cuánto? 265. ¿Nosotros de acuerdo? Listo, y vamos a calcular la primera medida de tendencia central, que se llama ¿cómo? ¿Cuál es la primera que calculamos? La primera medida de tendencia central que vamos a calcular simboliza así. O también, ¿cómo se llama? Media aritmética o promedio. Bien. Su fórmula es la sumatoria de los datos, en este caso en marca de clase, por la frecuencia dentro del total de datos. En este caso lo vamos a simbolizar con una N mayúscula y eso nos da 2.03, dos decimales. Y esto quiere decir que la nota promedio en esos 130 estudiantes en la prueba final escrita fue de 2 en una escala de 0 a 5. ¿Cuál es la segunda medida de tendencia central que vamos a calcular? Esta, que se llama mediana. Su fórmula para datos agrupados es esta. Vamos a usar esta notación. Mi caligrafía acá no es la mejor. Listo. ¿Está clara la fórmula? Miremos qué dice la fórmula. El L sub I es límite inferior de la clase mediana. La A es la amplitud. Los límites inferiores pueden ser cualquiera de estos que están aquí en la parte izquierda del intervalo. La amplitud se calcula cogiendo los límites de cada intervalo y restándolos. O tomando dos marcas de clase consecutivas y restándolas. El n es el tamaño de la población de la muestra
F mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Y esta es la frecuencia absoluta de la clase mediana. El primer paso es calcular la posición de la mediana. ¿Bien hasta ahí? Listo. ¿Quién me dice qué hay que hacer? ¿Desde dónde? El límite inferior de la clase mediana puede ser cualquiera de estos valores. La amplitud y la resta de cualquiera de los límites de cualquier intervalo o la resta de dos marcas de clase consecutivas. El n es el tamaño de la población de la muestra, en este caso es 130, correcto, se divide por 2. Y esta es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. Y esta es la frecuencia de la clase mediana. Entonces el primer paso es correcto, cogemos este 130 y lo dividimos por 2 para encontrar la posición de la clase mediana. Todos de acuerdo, es 65, entonces miramos en la frecuencia absoluta acumulada, ¿cierto? En este caso da acá, ¿cierto? Hasta 30, hasta 70, entonces 65 está ahí, por lo tanto la marca de la clase mediana es esta. 1 es el límite inferior. ¿La amplitud de cuánto es? 10. ¿Por qué 10? Se resta 1 menos 0 da 1. 2 menos 1 da 1. 3 menos 2 da 1. Cualquiera de ellos, esos intervalos tienen una amplitud de 1. Si restamos dos marcas de clase consecutivas, también nos va a dar 1. O sea que la amplitud en este caso es 10. Ya sabemos que n medios nos da 65. Y aquí, la frecuencia absoluta acumulada, entonces es la siguiente. Y esta es la marca límite inferior. Entonces miramos este valor que corresponde a este. Y esta acumulada es la marca de clase anterior, la frecuencia absoluta anterior a la clase mediana. ¿Listo? ¿Bien hasta ahí? Correcto. Entonces procedemos a reemplazar en la fórmula los valores que hemos identificado en la tabla, quedando lo siguiente. El límite inferior dijimos que era 2, la amplitud que es 1, n medios nos dio 65, la acumulada es 70 y la frecuencia de la clase mediana es 30, correcto, listo. Recordemos la jerarquía de las operaciones. Primero hacemos lo que está dentro del paréntesis, restamos, el resultado lo dividimos por 30, multiplicamos, en este caso pues por 1 nos va a dar lo mismo, pero siempre vamos a multiplicar por la amplitud y le sumamos el límite inferior. En este caso nos da ¿cuánto? ¿Cuánto nos da el total? 1.83, porque vamos a hacer los 65 menos 70 nos da, no, qué pena, el 70 está aquí, entonces la marca de clase es 1, ¿cierto? Hola, me subió. Revisemos otra vez. El 70 está, 65 está aquí. 65 está aquí, ¿cierto? Entonces, límite inferior es 1, el límite inferior es 1, el límite inferior es 1, y entonces nos cambia. Tengo una ventana emergente que no me deja trabajar. El límite inferior es 1, la frecuencia absoluta acumulada anterior es 30, no 70, y la frecuencia absoluta es 40. Va a quedar eso así. 65 menos 30 sobre 40. Revisemos por qué. 65 está aquí, entonces este es el límite inferior, esta es la F y esta es la F acumulada, ¿sí? Les da 1.875, 87, dijimos que trabajábamos dos decimales. ¿Y eso qué significa? Que el 50% de los estudiantes obtuvo notas entre 0 y 1.87. Y el otro 50%
De los estudiantes obtuvo notas entre 1.87 y 5, ¿cierto? Un gran porcentaje obtuvo notas bajas, entre 0 y 1.8, la mitad. Y vamos a calcular finalmente la moda. Pues para la moda, la fórmula es la siguiente. Límite inferior más límite inferior pero la clase modal. La amplitud que multiplica a la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la premodal sobre D1 más diferencia 2 que es la resta entre la clase modal y la postmodal. Entonces vamos a identificar esos elementos. Lo primero que hacemos es mirar en las frecuencias el valor mayor, que vuelve y nos da 40, nos da la misma clase mediana y la misma clase modal. Entonces el límite inferior es 1, la amplitud es 1, de 1 y la resta de estos 2, y de 2 la resta de estos 2, ¿correcto? Entonces nos va a quedar 1 más 1 que es la amplitud, y abajo va a ser, ¿cuánto? 10 vale de 1 y 10 vale de 2. Y eso, ¿cuánto nos da? 1.5, correcto. Quiere decir que el intervalo en donde más se ubicaron estudiantes, el rango de calificación, en donde más hubo estudiantes, es entre 1.1 y 2, que fueron 40. Ningún otro intervalo fue mayor, con una moda de 1.5. Y esa es la interpretación. Listo. La fórmula de la moda, lo que está en pantalla. Límite inferior de la clase modal, que en este caso es 1, más la amplitud, que es la diferencia entre esos valores. El de 1, que es la resta entre la frecuencia de la clase modal y la premodal. Y de 2, la diferencia entre la clase modal y la postmodal. Y la interpretación quiere decir que en el intervalo en donde más hubo ubicados estudiantes es entre 1.1 y 2. El rango de calificación en donde más se ubicaron estudiantes fue entre 1.1 y 2, con una moda de 1.5. Esa es la fórmula. De esa forma finalizamos.